Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo hoy que el gobierno de Joe Biden respalda el enfoque para la lucha antidrogas del presidente Gustavo Petro. El respaldo lo dio el jefe de la diplomacia de la Casa Blanca en declaración conjunta que ofreció con el presidente Petro en la Casa de Nariño luego de una reunión de hora y media. En el mismo evento, el presidente Petro reiteró su solicitud de que los migrantes colombianos en Estados Unidos reciban un estatus de protección temporal, mientras que el secretario Blinken hizo una cerrada defensa de la extradición como mecanismo eficaz contra el narcotráfico. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Fuerte llamado de atención del Tribunal de Bogotá contra el juez, los fiscales y los abogados que llevan el caso del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo por demoras en el proceso. El tribunal advierte que el caso por la falsa desmovilización de las FARC del Frente Cacica La Gaitana está a punto de prescribir por más de 10 años de demoras en el juicio. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Se dispararon las quejas contra la CPS en Bogotá. Registran un aumento del 42% en comparación con 2021. Pasaron de 7.877 a más de 11.000. La lista de la CPS con más reclamos la lidera Capital Salud EPS con 4.185, que concentra el 37% de las quejas. Le sigue Compensar con 1.140, Famisanar con 1.077, la nueva EPS con 807 y Sanitas con 717 peticiones. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Alarma mundial. Putin despliega el submarino que porta un sistema conocido como el arma del juicio final. La OTAN se declara en alerta tras la confirmación de que Putin puso en activo su arma más destructiva. Ucrania incrementa su contraofensiva sobre las tropas rusas y recupera otro importante bastión. Reversazo de la primera ministra británica. Ordena cancelar la rebaja de impuestos a los más ricos. Fiscalía de Estados Unidos acusa a seguidores de Trump de rebelión armada por la toma al Capitolio. Premio Nobel de Medicina para el biólogo sueco que descifró el ADN de los neandertales. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La OTAN alertó de la movilización de un poderoso submarino nuclear ruso portador del arma del juicio final, el supertorpedo Poseidón, que tiene una capacidad para desplazarse de hasta 10.000 kilómetros bajo el agua y de provocar una explosión cerca de una costa para causar un tsunami radioactivo. La invasión en Ucrania continúa captando toda la atención de la OTAN, que teme cada vez más las posibles represalias nucleares de una Rusia liderada por un Vladimir Putin acorralado ante la exitosa contraofensiva de Kiev. Según ha informado el diario italiano La República, la OTAN remitió una nota de inteligencia a sus países miembros en la que alerta sobre la movilización del submarino nuclear ruso K-329 Belgorod. Cargado en este vehículo se encuentra el arma del apocalipsis, como se le conoce al misil nuclear Poseidón, de unos 2 megatones, con capacidad para desplazarse hasta 10.000 kilómetros bajo el agua y luego hacer una explosión cerca de una costa para causar un tsunami radioactivo con olas de casi 100 metros de altura. El Belgorod además tiene 184 metros de eslora y puede viajar a unos 60 kilómetros por hora bajo el agua, mientras se estima que puede pasar hasta unos 120 días sin tener que regresar a la superficie. Este poderoso submarino se habría sumergido en aguas del Ártico hace unos meses y en Occidente no descartan su posible implicación en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream. Por su parte, el ejército ucraniano sigue avanzando en su ofensiva contra Rusia en los territorios anexados por Vladimir Putin en el este y el sur. La contraofensiva ucraniana cosecha nuevos y rápidos avances contra las tropas rusas en el este y sur del país, recuperando más localidades con peso estratégico que obligan a un repliegue de las fuerzas invasoras y desatan cada vez más críticas internas con la mirada puesta en el Kremlin. Державний прапор встановлюємо на
después de dar un golpe clave liberando Limán, eje logístico en Donetsk, y la localidad de Torsk, las fuerzas ucranianas continúan su avance y se adentran en Lugansk. En otro frente, las fuerzas ucranianas concretaron este lunes su mayor avance en el sur del país desde que comenzó la guerra, irrumpiendo en el frente y avanzando rápidamente a lo largo del río Dnipro, amenazando con rodear a miles de tropas rusas. Y mientras Kiev parece recuperar terreno y las regiones que votaron por anexionarse a Rusia siguen celebrando y la Duma aprueba la decisión, Moscú admitió que no sabe dónde estarán las fronteras de esas regiones, ya que hay zonas bajo control del ejército de Ucrania. El Papa Francisco se dirigió directamente a Vladimir Putin por primera vez desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Il mio appello si rivolge innanzitutto al Presidente della Federazione Russa, supplicandolo di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte. È assurdo. Che cosa deve ancora succedere? Quanto sangue deve ancora scorrere perché capiamo che la guerra non è mai una soluzione, ma solo una distruzione? El gobierno británico dio marcha atrás a su polémico plan de rebajar impuestos a los más ricos del país. Liz Truss dio un reversazo que para muchos representa una humillación para la recién nombrada primera ministra, que enfrentó fuertes críticas de los parlamentarios de su partido conservador que amenazaban con hundir la propuesta para eliminar la tasa del 45% del impuesto sobre la renta que pagan las personas más ricas del país, la cual formaba parte de un histórico paquete de recortes de impuestos que el gobierno de Truss anunció hace solo 10 días para impulsar la economía del país. Pero el plan fiscal provocó bastantes turbulencias financieras e hizo que la libra cayera frente al dólar a mínimos históricos. Y también generó un fuerte rechazo en los electores e incluso en las bases del gobernante Partido Conservador. Las fuertes críticas presagian una crisis de popularidad según los últimos sondeos que dan al opositor Partido Laborista hasta 33 puntos de ventaja respecto a los Tories, mientras el 51% de los británicos creen que Truss debería dimitir. Comenzó el juicio por sedición a 5 miembros del grupo de extrema derecha Oath Keepers, en el que se les acusa de armarse fuertemente el 6 de enero de 2021 para atacar el Capitolio y mantener a Donald Trump en la Casa Blanca. El fiscal del Departamento de Justicia, Jeffrey Nestler, afirmó que el fundador del grupo, un ex militar conocido por su parche negro en el ojo y sus feroces diatribas, sabía exactamente que estaba organizando una rebelión armada. El huracán Orlene tocó tierra en el suroccidente de México, justo entre Nayarit y Sinaloa. El huracán Orlene tocó tierra como categoría 1 en el sur del estado de Sinaloa, en la costa del Pacífico mexicano, con vientos máximos de 140 kilómetros por hora. Orlene se formó como huracán el sábado pasado en la mañana y fue incrementando su fuerza. La madrugada del domingo alcanzó la categoría 3 y horas después la 4, que lo ubicaba como extremadamente peligroso, pero por la tarde del mismo domingo comenzó a perder fuerza hasta llegar a categoría 1. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó que debido a la llegada del huracán Orlene, se tienen en refugio a cerca de 400 personas. Vamos a atender de manera indiscriminada a todo mundo, particularmente a los vulnerables, la gente pobre, porque por ahí se rompe el mecatito, por lo más delgado. No desplazados, sino desplazados, colonos, gente, pescadores que viven en la orilla del mar, etcétera, todos, a los vamos a atender. Se espera que Orlene continúe trayendo fuertes vientos, fuertes lluvias y peligrosas marejadas ciclónicas al sureste de México durante las próximas 12 a 24 horas. En otros temas, un biólogo y genetista sueco fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre el ADN del hombre neandertal. Por sus descubrimientos sobre los genomas de los homínidos extintos y la evolución humana, fue laureado el biólogo y genetista sueco Svante Pääbo con el Nobel de Medicina 2022.
Su trabajo para rescatar ADN de fósiles humanos ha sido esencial para conocer el ADN de especies extintas conocidas, como los neandertales, además de desvelar la existencia de otras nuevas especies y confirmar que los Homo sapiens, nuestros antepasados, tuvieron sexo e hijos con estas otras especies hace miles de años. Fruto de aquellos cruces, todos los humanos de fuera de África llevan un pequeño porcentaje de ADN neandertal en cada una de sus células, según las investigaciones que implican todo un cambio de paradigma en los estudios de la evolución humana. De hecho, el trascendental trabajo de Peibo ha dado lugar a una nueva disciplina científica, la paleogenómica, debido a que desveló las diferencias genéticas entre las personas actuales y los homínidos extintos, según señala el jurado que le entregó el galardón, que afirma que los descubrimientos de este genetista de 67 años permiten investigar lo que nos hace genuinamente humanos. La compañía Tesla de Elon Musk presentó a Optimus, el prototipo de robot humanoide. El multimillonario sudafricano Elon Musk y su equipo presentaron los avances de la firma en uno de los proyectos más ambiciosos y desde luego mediáticos, su prototipo de robot. En un evento sobre inteligencia artificial en California, Musk exhibió a Optimus, que mide 1,73, pesa 57 kilos, camina, puede transportar paquetes, regar las plantas y colocar piezas en diferentes sitios. El robot mostró cómo funcionan algunas de sus articulaciones, avanzó con paso rígido por el escenario, saludó y protagonizó un breve baile que puso a prueba su estabilidad. Optimus tiene una batería eléctrica en el pecho que le proporciona energía. Está diseñado para ser eficiente en el consumo de la misma. Tiene una placa central que le sirve como inteligencia artificial y un sistema de navegación similar al que desarrolla Tesla para sus coches autónomos. La compañía espera fabricarlo en masa y comercializarlo por menos de $20.000. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Soy Gerardo Aristizábal y hoy ocupamos el espacio de Pregunta Yamit, habitual a esta hora, 8:30 de la noche, por el Canal 1. Nos acompaña un invitado muy especial, el presidente del Congreso de la República, senador Roy Barrera. Senador, muy buenas noches, presentó usted ponencia positiva de la reforma política. ¿En qué consiste eso de reforma política? Buenas noches, Gerardo, a usted, a los televidentes, a las televidentes, gracias por dejarnos entrar en su casa. El acuerdo de paz incluyó como uno de los puntos claves limpiar la política. La reforma política que hemos presentado, que es la misma que se origina en el acuerdo, lo que hace realmente es arrancar de raíz el sistema clientelar corrupto desde el origen. Colombia tiene un sistema electoral que derivó en un sistema de compra y venta de votos. La lista abierta, que puede funcionar muy bien en Escandinavia, en Colombia resultó abierta al narcotráfico, a la corrupción, y quien gana no es el que tiene mejores ideas para Colombia, sino el mejor comprador de votos muchas veces. Y por tanto, cerrarle la lista a la corrupción, cerrarle la lista al narcotráfico y además hacer lista cerrada con paridad de género, que es una cosa muy bella que estábamos en mora de hacer, son los dos ejes fundamentales de la reforma que estoy seguro este Congreso renovado va a sacar adelante. Usted dice que la reforma busca derrotar esa corrupción que se apodera, estilo Mario Castaño, senador del Partido Liberal, o Roberto Herrera, un excongresista quien acaba de ser condenado, precisamente que llegan al Congreso es a robar. Es que el sistema permite hoy que esos asuntos ocurren, es más, los estimula. Para los ciudadanos que votan pero no conocen el sistema, el asunto es perverso desde el principio, porque la competencia en la campaña electoral no es entre las ideas de distintos partidos o movimientos, sino entre los mismos miembros de la lista que tienen una guerra fratricida para derrotar al compañero de la lista, lo que destruye la ideología, pero además, ¿cuál es el factor predominante muchas veces para garantizar el triunfo? El dinero. Porque es un sistema de compra y venta de votos. Arrancar ese sistema hace de esta reforma política una reforma anticorrupción. Es la mejor medida anticorrupción que podemos tomar en el gobierno Petro. Y en esa lista paritaria, es decir, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre, pues puede ser así. ¿Eso sí le da representación a la mujer en Colombia para que haya equilibrio político? Pero claro, si es que nosotros acabamos de vivirlo, y excúsenme, pongo el ejemplo del pacto histórico, pero fue una experiencia muy bella. La nuestra fue una lista cerrada con paridad de género. La mitad de nuestras senadoras son mujeres. La mitad de nuestras representantes son mujeres. Eso hizo que el promedio de mujeres en el Congreso se elevara al 32%. Tenemos que llegar por lo menos al 50%. La mujer ha sido excluida, utilizada, vejada, ha sido negada durante toda la historia republicana.
Ahora, gracias a esta reforma política, las mujeres tendrán garantizadas que la mitad de las sillas, la mitad de las curules serán mujeres una vez que podamos hacer esta transición, porque anticipo, todas las reformas profundas, y esta es de fondo, requieren un periodo de transición para que los partidos puedan adecuarse a esas reformas. Senador Roy, un tema que trae la ponencia suya y la reforma política que fue aprobada en primer debate en la Comisión Primera, pasa a segundo en la plenaria del Senado, es el del voto obligatorio por 2 periodos, 2026 y 2030. Pero el ministro del Interior, Alfonso Prada, dice que el gobierno no está de acuerdo con que en Colombia se instituya el voto obligatorio. Es cierto, el gobierno no propuso el voto obligatorio, tampoco lo propuse yo en mi ponencia original. Pero usted lo defendió. Claro, porque el trabajo nuestro, cuando se coordina una mayoría, es intentar consensos. Siempre son posibles los consensos. Cambio Radical propuso el voto obligatorio. A mí particularmente me parece una medida pedagógica que temporalmente puede ser útil por un par de periodos. Y se lo digo con mucho respeto y afecto al 50% de los colombianos que no votan. Millones de colombianos que si no votan, tienen razones, tienen derecho de no votar, pero si no votan es porque, para empezar, no venden el voto. Es decir, son ciudadanos limpios electoralmente. Si esas personas son invitadas a votar, seguramente tendrán un voto de opinión, espontáneo, no un voto comprado ni vendido. A mí me parece que esos colombianos tienen que ayudarnos a limpiar la democracia votando masivamente, pero el voto obligatorio no es un punto de honor y es cierto lo que dice el ministro Prada, no es parte de la propuesta del gobierno. En ese tema del voto obligatorio, que filosóficamente es muy bueno abordarlo, porque es que en una democracia será contradictorio que a usted lo obliguen a hacer algo que no se compadece para fortalecer precisamente la democracia. Sí, es un debate universal, porque el voto es un derecho, pero también es un deber. Los ciudadanos esperan que el Estado les garantice las condiciones para poder vivir en paz, seguros, para que se respete su propiedad privada, sus bienes, su familia, su vida. Pero deberían aportar al menos su concurso para elegir a los mejores y a las mejores. Y eso se hace en democracia votando. Por supuesto, no votar puede ser un mecanismo de protesta, válido, legítimo. Pero también está el voto en blanco para no votar. Me parece que si es una medida temporal, pedagógica, por 2 periodos, que acostumbre a los ciudadanos a participar de la democracia, puede ser una medida positiva. Ya lo veremos en el segundo debate si la plenaria decide avanzar o no con el voto obligatorio, pero a mí me parece clave definir lo que es esencial de la reforma. La lista cerrada a la corrupción, que no entren dineros de la corrupción a la lista cerrada, de manera que se fortalezcan los partidos, que haya paridad de género y que haya financiación estatal equilibrada, de manera que todos los partidos tengan derecho a exponer sus ideas. El tema de otra reforma que usted dijo que iba a defender como presidente del Congreso de la República y se comprometió a tramitar, muy importante, que debe salir esta semana, es la reforma tributaria. El gobierno Petro ha dicho, no nos bajamos del monto que queremos recaudar, que son 25 billones de pesos. ¿Qué significa eso en términos de trámite en el Congreso cuando hay tantos grupos de presión? Ya FENALCO está convocando a protestar contra el Congreso. Curioso que un gremio de la producción lo esté haciendo, invitando a los senderos a que se manifiesten porque dice que van a desaparecer miles y miles de pequeños senderos que subsisten de ello. Bueno, me está contando que FENALCO está invitando a la protesta, ni más faltaba, tienen derecho. Me parece curioso porque el presidente de FENALCO me ha escrito hace unos minutos, voy a responderle después de esta entrevista invitándome a su congreso de FENALCO. Seguramente podremos dialogar, no hay diálogos imposibles, pero ¿por qué la reforma tributaria? El presidente Petro desde su discurso de triunfo trazó 3 líneas claras: paz total, justicia social y justicia ambiental. No hay justicia social si no hay dinero para pagar a quien no tiene con qué comer. Hay una ley contra el hambre, hay la necesidad de garantizar alimento a 2 millones de colombianos que comen una vez al día. Hay que cumplirle a los jóvenes con los cupos en la universidad pública gratuita, hay que cumplirle a las madres cabeza de hogar, hay que cumplir a los ancianos que nunca se van a pensionar. Eso cuesta dinero. La reforma tributaria es un instrumento esencial para cerrar la brecha de inequidad, la brecha que hace que todavía sobreviva la pobreza extrema, a pesar del recaudo de impuestos, a pesar de los subsidios. No ha sido suficiente para que se cierre esa brecha de inequidad. Así que la reforma tributaria es esencial y vamos a hacer todo lo necesario para que se recaude el máximo monto posible, pero, por supuesto, yo escucho las voces de esa otra mitad de Colombia que tiene temores y que dice, el aparato productivo tiene que tener seguridad jurídica. Hay que eliminar, Gerardo, la incertidumbre. Percibo la incertidumbre en los empresarios, en los inversionistas. Estoy seguro que una vez aprobada la reforma, por eso he pedido que sea rápido,
Desaparece la incertidumbre y quedan claras las cartas de lo que se paga, de lo que no se paga. Pero además se necesita despejar otras incertidumbres. La incertidumbre sobre la paz, la incertidumbre sobre la entrega de quienes están en la ilegalidad y se someten a la justicia, la incertidumbre que hay que despejar del todo sobre la garantía de la propiedad privada, las invasiones que son inaceptables porque violan un derecho, como es aún más inaceptable la reacción violenta de grupos de autodefensa. Esa justicia por mano propia hay que rechazarla porque también genera inestabilidad y sobre todo violencia. Doctor Roy, el tema de la incertidumbre también se da porque el mundo está prácticamente entrando en una recesión. El crecimiento para el año entrante 2023 que fija el Banco de la República en esa meta es del 0,7% en nuestro país. Eso parece insuficiente para poder desarrollar toda la política social que quiere el presidente Petro. Gracias por hacer esa precisión. Los colombianos tenemos que saber, como usted bien lo ha dicho, que el mundo está por entrar, ojalá no en una recesión. La inflación hoy es un fenómeno global, universal, en Europa, en los Estados Unidos, no solo por la guerra de Ucrania, sino por la inestabilidad que hay en el modelo económico. Se necesita que Colombia pueda superar esta etapa. ¿Tenemos con qué? Porque Colombia tiene lo que otros países difícilmente tienen: aire, agua y alimento. Por eso Colombia sí es potencia mundial de la vida. Si los colombianos tomamos la decisión de poner a producir el campo colombiano, de que la tierra fértil produzca alimentos, de que la Amazonía se proteja y le vendamos aire al mundo, porque tienen que pagar por nuestro aire. Vendamos lluvia, el agua, que es fuente no solamente de energía, sino también de recursos, de hidrógeno verde, de nitrógeno verde. Colombia tiene un potencial enorme y a pesar de la crisis puede sacar ventaja. Usted es ciudadano norteamericano también. Hoy precisamente el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el presidente Gustavo Petro. De nuevo el cambio climático, lo que usted dice, Colombia potencia de vida, la paz total y la transición energética. ¿Estados Unidos sí será que le copia esas pretensiones al gobierno Petro? ¿Hasta dónde podrá la Casa Blanca ceder en lo que siempre ha sido prácticamente imposición? Yo llegué ayer de Washington, le cuento, Gerardo, estuve allá 3 días auscultando preocupaciones que son las que usted ha mencionado. Me parece que los Estados Unidos tienen que tener claro esto. El presidente Petro ha expresado una palabra que es clave y que nadie debe olvidar, incluyendo sus ministros, pero también la ciudadanía: transición. Las transiciones son eso. Las transiciones son planear de manera seria un cronograma, una hoja de ruta, para que los cambios sean ordenados, viables y posibles y no abruptos. La transición energética es indispensable, pero es una transición que debe planearse a 12 años. No se puede cerrar la llave del gas y del petróleo de un día para otro, porque Colombia necesita recursos y porque casi la mitad de la industria petroquímica no calienta la atmósfera. Lo que hace es producir estas sillas, estas mesas, la ropa, el maquillaje de las señoras. Hay industria petroquímica, por supuesto, que es favorable para la economía. Pero además la transición política, la transición agraria, todo eso requiere tiempo y planeación adecuada. En el tema de lucha contra las drogas, que preocupa a los Estados Unidos, el tema de la extradición, el tema de la fumigación, el tema de combatir los cultivos ilícitos, implica una transición de un paradigma fracasado en 60 años, que es la guerra contra las drogas, una guerra que no se ha ganado en 60 años, se perdió, y lo único que hace esa prohibición es aumentar el precio de la droga y enriquecer a las mafias criminales sangrientas. Entonces hay que arrancarles el negocio de raíz. Eso se hará legalizando, pero esa es una transición global. Eso no se puede decidir de la noche a la mañana, y en esa transición hay que preservar, a mi criterio, figuras como la extradición para que sean de verdad, pero la extradición tiene que ser un garrote, no un palillo. Y el gobierno de los Estados Unidos debe saber, y se lo hemos compartido respetuosamente, que son ellos los que han debilitado la extradición en la medida en que les mandamos capos y a los 3 o 4 años los vemos libres otra vez, o en Miami manejando Ferrari, o en Colombia volviendo a traquetear, como se dice aquí. Doctor, que endurezcan allá la extradición y que se extradite a aquel que no le cumpla a Colombia. El tema de la transición es muy importante, energética, por ejemplo. ¿Comparte usted la apreciación de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en el sentido de que Colombia debería comprarle gas a Venezuela? Me reuní con las térmicas. He estado explorando el tema que es de interés nacional. Centenares de miles de colombianos cocinan con gas, por ejemplo. El gas es parte de la transición. El gas no se puede estigmatizar. Hay que estimular la producción de gas colombiano y también la regasificación y la importación de gas. Tenemos 7 años y medio de gas.
No va a haber gas suficiente. El gas offshore, que está en el fondo del mar, se va a tardar, si nos van bien, otros 7 u 8 años, y no podemos esperar. Habrá que traer gas. Hay que ver si se trae por el Golfo de México o hay que ver si se construye un oleoducto que traiga el gas de donde lo hay, que es en Venezuela. Importar gas de Venezuela en condiciones que le sirvan a Colombia es una alternativa que no debe descartarse. Pero, por supuesto, si tuviéramos gas propio y, por tanto, se hiciera más exploración en la transición y no se cierra la exploración, yo prefiero gas nuestro, porque la soberanía no tiene precio. El tema de la guerrilla del ELN, cuyos delegados llegaron a Venezuela, será tratado después de comerciales por el presidente del Congreso, Roy Barreras. ¿Qué opina de esta negociación que comienza? Recordemos que él fue negociador con la guerrilla de las FARC en el gobierno de Juan Manuel Santos. Ya volvemos. Retomamos entrevistas Canal 1 con el presidente del Congreso, Roy Barreras. Senador, usted fue negociador con la guerrilla de las FARC. Y también con el ELN en la última etapa del gobierno Santos. En ese orden de ideas, ¿cómo ve el que haya llegado la delegación que se encontraba en Cuba, allá, que el gobierno Duque quiso que fueran extraditados a Colombia y que el gobierno de Gustavo Petro dice, retomamos a los protocolos y esos señores tienen que venir para que puedan dialogar con sus hombres en el territorio y poder iniciar las conversaciones de paz? Es lo correcto. Tengo una gran ilusión de que podamos firmar la paz con el ELN pronto. Y cuando digo pronto es máximo en un par de años. Lo digo porque firmamos un cese de fuego bilateral en las últimas semanas del presidente Santos. El gobierno Duque lo echó a perder. No solamente cerró la llave del diálogo, sino que además no fue capaz de imponer la autoridad en el territorio. Por eso el ELN creció al triple, y también el Clan del Golfo y las bandas criminales, y hoy gran parte del territorio colombiano no tiene control. El fracaso de la seguridad es también el fracaso de la paz. Por esa razón, retomar el camino, hacer que el ELN comprenda, y deben comprender, que las armas han sido un largo fracaso que no ha dejado sino dolor y vergüenza y familias en orfandad y en miseria, y que ahora, si algo ha demostrado Gustavo Petro y el pueblo colombiano que lo eligió, es que se pueden hacer cambios pacíficamente a través de las urnas. No hay ninguna justificación para que el ELN, que es una insurgencia, tenga el propósito de la violencia para hacer el cambio social cuando puede incorporarse a la sociedad y ayudarnos a hacer el cambio ahora. El presidente tiene un eslogan o un lema de gobierno que es la sombrilla mayor, que dice paz total. Pero mucha gente a la que la atracan, a la que le roban la camioneta, a la que asesinan por robarle un celular, dice, ¿qué es eso de paz total si yo no tengo tranquilidad siquiera para sacar mi celular en la calle? ¿Qué es eso de paz total que a veces no se entiende? Yo creo que los colombianos lo entienden bastante bien, Gerardo. La paz total es un propósito que debería ser el propósito de cualquier gobernante. El Estado de Derecho en cualquier sociedad, desde las primitivas tribus hasta estas sociedades del siglo XXI, solo tiene justificación si ustedes, los televidentes, los ciudadanos, pueden vivir tranquilos, si su vida, sus bienes, su honra, su familia se respeta. Y eso solo se hace viviendo en paz. ¿Qué ha hecho el presidente Petro? Invitar a todos los violentos, a los que tienen armas, que son colombianos que matan a otros colombianos, a que dejen de matar, y ofrecerles dos caminos en los que yo personalmente he sido muy claro en poner diferencias. La justicia transicional para las insurgencias, para las guerrillas, que pueden acudir a sistemas como el que ya conocemos en la JEP, y la justicia penal ordinaria, con mecanismos de rebaja de penas que sean suficientemente atractivos pero seguros, de manera que garanticemos el desmantelamiento de las bandas, su desarticulación, sometimiento y no el reciclaje de los capos. Sometimiento y un acogimiento, voy a decirle por qué. Yo no soy abogado, pero es claro entender que cuando usted se somete a la justicia, se somete con respeto, con veneración al Estado de Derecho. No es que usted la acoja y la acoja como acoger una pareja de baile. No se trata de bailar con el Estado de Derecho. Se trata de someterse a la justicia porque son criminales. Pueden dejar de serlo. Y un mensaje a ellos. Pueden salvar sus propias familias. No hay traqueto ni narco que no termine muerto, extraditado, preso, sus familias perseguidas. Sí. Salven sus familias y salven a las familias colombianas, que no haya más muertos, y sobre todo salvemos a los jóvenes que hoy están casi que condenados al mercado de la violencia. Esa plata de los narcos debería ir
a rescatar jóvenes para darles un primer empleo y actividades productivas legales. Nadie discute el tema de que la insurgencia debería tener tratamiento político, como lo tuvo la guerrilla de las FARC. Bueno, lo de nadie es relativo. Y lo del sometimiento. Hay extrema derecha que sí lo critica. Y lo del sometimiento de las bandas criminales. Pero las disidencias de las FARC, por ejemplo, el jefe negociador Humberto de la Calle o el comisionado de paz, también del gobierno anterior dijeron, no puede ser que las disidencias de las FARC, del señor Iván Márquez o del señor Gentil Duarte, que traicionaron el proceso de paz, vuelvan a tener una oportunidad política. ¿Usted qué piensa de eso? Antes de eso deben decirle esto. Las bandas criminales de narcotráfico tienen que tener claro que la mano generosa del Estado, de la paz total, tiene que ir acompañada de la mano firme, el puño cerrado de la fuerza legítima del Estado para que no acoja la paz total. No puede negociar un Estado desde la debilidad. Las mejores negociaciones se hacen desde la fortaleza del Estado de Derecho. Allí hay un papel indispensable en dos caminos, el del ministro de Defensa y el del alto comisionado para la paz. El uno dialoga, atrae, permite que se sometan y se desarmen, por las buenas, dirían las abuelas. El otro garantiza que quien no cumpla sea sometido por la fuerza legítima del Estado. Sin fortaleza del Estado no funciona. Su pregunta sobre las disidencias, que las hay por lo menos de dos categorías: los que traicionaron el acuerdo de paz y los que nunca lo firmaron. Yo creo que esos temas en su detalle le corresponden al comisionado. Le doy solamente una frase. A mí me parece que quienes son grupos ilegales, armados y alzados en armas en algún momento contra el Estado, deben ser tratados y pueden ser tratados con la justicia transicional. Los que están dedicados al narcotráfico desde su origen tienen que ir a la justicia penal ordinaria. Le cambio de tercio, senador Roy Barreras, y hay un tema que mediático y muy escandaloso hoy. El gobierno de Gustavo Petro fue elegido con un discurso de austeridad, de cambio, y la Casa de Nariño saca un comunicado explicando unas compras ostentosas para la casa privada del señor presidente y de la señora vicepresidenta. ¿Qué opinión le merece a usted televisores de 17 millones de pesos, sábanas también millonarias? Bueno, yo creo que esas son explicaciones que ha dado ya la Casa de Nariño y el Palacio Presidencial. Me parece que todo eso genera rechazo en general de la opinión pública. Hay detalles que yo ni siquiera conozco, no sé usted, que hay unas cosas que son de 300 hilos, no sé cuántas son de 100 ni de 200. Y seguramente, como bien ha dicho el director del DAPRE, probablemente alguien quiso lisonjear al presidente y sin consultarle decidió comprar esas cosas, pero me parece que eso, por supuesto, no corresponde al estilo de vida de un presidente que lo conocemos. Gustavo Petro es un hombre austero. Si usted lo ha visto, tenemos dificultades, teníamos en la campaña, contémosle a los televidentes para que se cambiara la chaqueta, porque a él no le importa ponerse nada fino. Es un hombre austero, es un hombre sencillo, es un hombre del pueblo. ¿Eso le hace mal a la salud de la Casa de Nariño, ese debate? Yo creo que todos los debates son necesarios y la opinión pública tiene la obligación de cuestionar. Para aquel que se le ocurrió la ingeniosa idea de comprar cosas lujosas, entienda que eso no se hace, y menos en un gobierno popular como el de Gustavo Petro. Desde el 7 de agosto a la fecha, ¿cómo ve usted el gobierno de Gustavo Petro? Breve, senador Roy Barreras. 2 meses, apenas para marcar las líneas gruesas del cambio. Los colombianos esperan, y tienen razón, a que el cambio se produzca ya. No vamos a fallarles. El Congreso tiene una doble responsabilidad, lo he dicho: cumplirle a los más de 11 millones de colombianos que esperan con justicia un cambio que va a llegar, y ese cambio son las reformas, y a otros 10 millones y medio de colombianos que no votaron por nosotros, muchos de ellos nos ven hoy, y que exigen garantías de las instituciones, del Estado de Derecho, de la propiedad privada. Hay que darle garantías a toda Colombia y que todos juntos hagamos un cambio que sea lo mejor para todos y para todas. Habla usted de las reformas. ¿Esas reformas van a salir o puede ocurrir algún imprevisto? Yo tengo el propósito y el empeño y la inmensa mayoría, y agradezco a los partidos del Frente Amplio, de la coalición, su compromiso con el cambio. Yo espero que salgan todas. Son un paquete grande de reformas. La reforma política, la reforma tributaria, la ley 418 de orden público, la de sometimiento a la justicia, la ley antifracking, la ley contra el hambre. Yo esperaría que salieran todas, salvo que haya algún imprevisto. A veces aparecen imprevistos. La semana pasada apareció un imprevisto que esperamos manejar con tranquilidad y con alguna prudencia, pero que siento además la responsabilidad de compartírselo a los colombianos. En un chequeo rutinario, recomiendo muchísimo los chequeos rutinarios, me encontraron un cáncer de vías digestivas bajas.
y tengo ya previsto por parte del equipo médico de la Fundación Santa Fe, que se hace cargo de nuestro tratamiento, todo el protocolo de tratamiento necesario para poder adecuarlo a las agendas del Congreso, porque vamos a seguir trabajando, vamos a cumplir con nuestro deber. Y para cualquier familia colombiana que tenga, Gerardo, la noticia, a muchos les ocurre, de que un miembro de su familia le encuentran un cáncer en alguna parte, una tranquilidad, lo digo como médico. Hoy el cáncer es curable, el cáncer tiene tratamiento, es una enfermedad más. Y si usted hace las cosas juicioso, con fe en el Creador además, y con absoluta confianza en los médicos colombianos, seguramente salimos adelante, de manera que vamos a seguir trabajando, Gerardo. Usted es médico, senador Roy Barreras, y precisamente lo que usted tiene es cáncer de colon. ¿Eso qué necesita? ¿Quimioterapia, intervención? Discúlpeme que se lo pregunte, pero ya que tuvo la gentileza de contarlo. Se lo comparto porque presidir el Congreso de Colombia es una responsabilidad. Y por supuesto no podía ocurrir que de pronto el presidente del Congreso se ausente unas sesiones y la gente no sepa qué está pasando. Los médicos han previsto sesiones de quimioterapia, de radioterapia y también cirugía, que serán escalonadas de acuerdo a su criterio y que vamos a tratar de acompasar en la medida de lo posible con la responsabilidad que tenemos con los colombianos. Porque le pongo solo un ejemplo, las reformas al sistema de salud. Que esas reformas salgan bien, que el sistema de aseguramiento funcione, pero con la red pública hospitalaria recuperada, la dignificación de los trabajos de la salud, los pacientes que no tengan citas dilatadas, que la gente reciba calidad en salud, depende de que hagamos bien las reformas. Y de eso depende la vida, no mía, sino de miles de colombianos. Así que la responsabilidad con la vida es con todos, con mi familia, que me ha estado acompañando con mucha fortaleza, y ellos saben finalmente que el compromiso con la vida es de todos los días y que finalmente el fin de la vida depende del Creador y a Él nos encomendamos los creyentes. Usted hizo una invitación a que las personas vayan al médico y se chequeen. Usted físicamente se ve muy vital. ¿Cómo descubrió que tenía un cáncer? Es un chequeo rutinario. Por eso realmente les recomiendo que se hagan chequeos de rutina, sobre todo después de los 50. Usted ya tiene más de 50, ¿o no, Gerardo? Y si no, ya está llegando. Después de los 50 hay que hacerse chequeos. Es bueno hacerse chequeos. Las señoras tienen que hacerse chequeos para prevenir cánceres que son curables. El cáncer de seno, el cáncer de útero, los señores el cáncer de próstata, también el cáncer de colon, el cáncer de estómago. Cuando se hacen los chequeos a tiempo, puede ocurrir lo que me pasó a mí. Me fui a un chequeo de rutina una mañana, tranquilo, con agenda por la tarde, y en el chequeo pum, encontraron esta anomalía que vamos a tratar, vamos a superar y nos vamos a curar. Senador Roy Barreras, el hombre del presidente del Congreso de la República, uno de los tres poderes en Colombia, el legislativo, quien ha hablado sobre las reformas que debe adelantar el Congreso de la República precisamente para que el programa de gobierno de Gustavo Petro sea posible. Y también el tema muy particular de la enfermedad, que aquí en Entrevistas Canal 1 esperamos que todo surta efecto y que sea bien tratado. Y por supuesto, senador, siga usted liderando desde el Congreso de la República. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias, Gerardo, no les vamos a fallar. Feliz noche a todos. A ustedes los invitamos a continuar con Noticentro 1 CMI aquí en el Canal 1. Buenas noches. Noticentro 1 CMI. Estados Unidos apoya firmemente el nuevo enfoque de la lucha antidrogas del presidente Petro. Secretario de Estado Antony Blinken, de visita en Colombia, dice que hay que perseguir a los grandes narcotraficantes y reducir el consumo de drogas. Presidente Petro critica política represiva y uso del glifosato. Inminente prescripción de proceso contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo. Tribunal pide investigar a fiscales. ONU destaca esfuerzo del gobierno para buscar la paz y lanza alerta por aumento de desplazamientos. Procuraduría denuncia 124 muertes por desnutrición. Se disparan quejas contra la CPS en Bogotá. Investigan ciberataque a fuerzas militares de Colombia y de otros países de la región. Presidente del Congreso será operado por cáncer de colon. Arranca temporada de cruceros en Cartagena. Informe especial desde Brasil. Bolsonaro y Lula se disputan los votos de los indecisos para segunda vuelta presidencial. Alerta mundial por despliegue de submarino ruso que transporta el arma del apocalipsis. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega.
Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, dijo hoy que el gobierno de Joe Biden respalda la política de sustitución de cultivos del gobierno de Gustavo Petro. Ese respaldo lo dio en declaración conjunta que ofreció con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, luego de la reunión en la que trataron temas como la lucha antidrogas, la migración y la transición energética. El respaldo de la Casa Blanca a la política de sustitución de cultivos ilícitos del gobierno Petro no es cosa menor, en vista de que el mandatario de los colombianos ha dicho que no habrá más fumigación de esos cultivos ilícitos. Nosotros respaldamos vivamente el enfoque holístico que está adoptando el presidente Petro a través de justicia, desarrollo, protección ambiental, reducción de la oferta, reducción de la demanda. En su encuentro con Antony Blinken, el presidente Gustavo Petro aprovechó para reiterar la propuesta a la Casa Blanca de que el gobierno de los Estados Unidos les brinde un estatus de protección temporal a los migrantes colombianos, que reciban trato humanitario. Un TPS para colombianos en Estados Unidos es necesario. No lo digo como negociación, no es que porque damos un TPS a venezolanos en Colombia debe haber un TPS de colombianos en Estados Unidos, sino porque es el derecho humano. El tema de la extradición fue fundamental en la conversación entre el mandatario colombiano y el jefe de las relaciones internacionales de los Estados Unidos. Las propuestas son diferentes. Por ejemplo, el presidente Petro insiste en que los narcotraficantes que se sometan a la paz total no deban ser extraditados. Blinken, en cambio, reiteró la importancia que tiene ese mecanismo de cooperación judicial. Lo que yo he propuesto es que integrante en estas cadenas del narcotráfico que decida acogerse a la justicia en Colombia y dar garantías de no repetición, no sea extraditado. Eso depende de mi firma, pero debe depender de una ley. Para nosotros la relación de extradiciones ha beneficiado tanto a los Estados Unidos como a Colombia, ha beneficiado la justicia en ambos países y ha beneficiado a las víctimas de la delincuencia transnacional en ambos países. En la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, también fueron tratados temas como la preservación de la selva amazónica para que sea un pulmón del mundo y el capítulo étnico que incluye el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, apoyado irrestrictamente por el gobierno de Estados Unidos. Desde la Casa de Nariño, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Precisamente hoy se conoció un estudio sobre el aumento en el consumo de sustancias psicoactivas. El consumo inicia a muy corta edad. De acuerdo con el último informe sobre salud mental en Colombia realizado por el gobierno nacional, el consumo de sustancias psicoactivas es el factor que más aumentó entre el 2013 y 2018. Pasó de un 2.2% al 3.3%, es decir, más de 1.500.000 personas accedieron a algún elemento alucinógeno. El promedio de edad de consumo estaba por encima de los 17 años de edad. En este momento el promedio está en los 13.5. De hecho hay niños de 10 años que ya están consumiendo. Las regiones donde hay más incremento con un 5% sobre el nivel de su población son Antioquia, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, derivados de distintos factores sociales. Nosotros tenemos como determinantes sociales del problema de salud mental un conflicto violento en la ciudad que lleva más de 4 décadas. En Cali, otra situación que preocupa es la ansiedad y la depresión, cuya alza es del 25% en los últimos 2 años. Estos datos se unen al aumento en los suicidios y en los intentos de suicidio del distrito, que ya superan los 900 en lo corrido del 2022. El secretario de Estado, Antony Blinken, también sostuvo un encuentro con la vicepresidenta Francia Márquez, en el que anunció su respaldo a un capítulo del acuerdo de paz enfocado directamente en las víctimas de los pueblos étnicos. El secretario de Estado de los Estados Unidos señaló que este es el momento de apoyar y trabajar por la paz total y que este respaldo al capítulo étnico del acuerdo de paz firmado en 2016 es un paso en este camino. The United States has been proud to be a partner to Colombia and its people throughout the peace process. Today we're taking another step in support of securing a lasting peace by becoming the first international accompanier to the ethnic chapter of the peace accord. El fin es lograr parir la dignidad para nuestro pueblo. Pueblo negro, raizal y palenquero,
nuestro pueblo indígenas. El encuentro se dio en un museo en el centro de Bogotá, donde Blinken pudo ver de primera mano una exposición que retrata los 50 años de conflicto en Colombia. El museo tiene pisos hechos con armas usadas durante el conflicto. Every part makes an urgent case for peace, for justice. Algunos de los puntos que contempla este capítulo étnico respaldado en el día de hoy por el gobierno de los Estados Unidos tienen que ver con la reparación a las víctimas, la soberanía alimentaria y la autonomía de los territorios. Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. El Tribunal de Bogotá le pidió a la Comisión de Disciplina Judicial que tome medidas contra el juez, los fiscales y los abogados que llevan el caso del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo ante la inminente prescripción de su proceso tras más de 10 años de demoras en el juicio. Tras 10 años, la Fiscalía no ha logrado avanzar en el proceso que enreda al excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo y a 2 coroneles retirados por la falsa desmovilización de las FARC del bloque Cacica La Gaitana. El caso está a días de prescribir, dado que se vencieron los términos, por lo que el tribunal ordenó una investigación por las demoras en el proceso. La sala consideró que las dilaciones que se vienen presentando por todos los que trabajan en el proceso, tanto partes intervinientes e incluso por la deficiente dirección del juez, está generando la posible prescripción de la acción penal. Los hechos ocurridos el 7 de marzo de 2016 en Tolima llevaron a la Fiscalía a vincular al excomisionado Restrepo por la falsa desmovilización. Sin embargo, el exfuncionario del gobierno Uribe salió del país y no acudió al proceso, y hoy su caso tiene las horas contadas. Se vigile el asunto al Consejo Seccional y, de ser necesario, disponga las medidas que eviten mayores dilaciones. El próximo 14 de octubre, un juez definirá si archiva el proceso al excomisionado y a 2 oficiales, dado que se vencieron los términos, o si toma alguna medida para intentar impulsar el juicio. En su informe trimestral sobre la verificación del acuerdo de paz con las FARC, Naciones Unidas destacó los esfuerzos del gobierno para buscar la paz total, pero llamó la atención por el aumento de los desplazamientos. Este es un nuevo informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre la misión de verificación en Colombia, que será presentado por Carlos Ruiz Massieu ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el próximo 12 de octubre. El documento, que es publicado cada 3 meses, da cuenta de la crítica situación que se vive en Colombia por el confinamiento y el desplazamiento. Entre el 28 de junio y el 26 de septiembre de este año, se informó sobre 8.100 personas confinadas a la fuerza y 13.700 personas desplazadas. Más del 60% de las víctimas de desplazamiento y confinamiento son indígenas y afrocolombianos. Se estima que el 30% de las víctimas son menores de edad. Se recibieron denuncias en el mismo periodo de 45 homicidios contra defensores de derechos humanos, incluyendo 7 mujeres. El documento de la misión de verificación también señala que se perpetraron 342 asesinatos de excombatientes desde la firma del acuerdo de paz. Hubo 105 tentativas de homicidio y 27 desapariciones. Julio fue el mes del año con más excombatientes asesinados de las FARC desde el 2019. Ya están en Venezuela los 10 integrantes de la delegación de paz del ELN que permanecían en Cuba desde 2018 tras la ruptura de los diálogos de paz con el gobierno del expresidente Iván Duque. Los negociadores partirán a reunirse con los diferentes frentes de guerra que componen el grupo armado. Ahora se espera por parte del ELN conocer si mantiene la misma delegación de negociadores. La principal definición que se deberá tomar, o decisión mejor, en los próximos días entre el gobierno y la guerrilla es la sede de los diálogos. El ELN insiste en que debe ser Colombia, y algunos sectores del gobierno estudian la posibilidad de que sea en una zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a través de su cuenta de Twitter, destacó el reinicio de los diálogos. El miércoles comenzará en el Congreso, con mensaje de urgencia del gobierno, el trámite de la reforma de la llamada Ley de Paz, con la cual desde hace 28 años los gobiernos tienen el sustento legal para adelantar negociaciones con los grupos armados ilegales. El ponente de la reforma a la Ley 418, el senador de Alianza Verde Ariel Ávila, explicó a Noticentro 1 CMI los 5 puntos centrales de la reforma a la llamada Ley de Paz. Negociaciones con el ELN. Se distinguen 2 tipos de procesos: negociación de paz, que será con el ELN,
y acogimiento, sometimiento a la justicia con organizaciones criminales. Pero las segundas no son conversaciones de paz ni hay estatus de beligerancia. Servicio social alternativo al servicio militar obligatorio. Se mantiene el servicio social para la paz como un complemento al servicio militar obligatorio y el gobierno nacional dará la gradualidad de eso. Regiones de paz. Se crea el mecanismo de regiones paz como un mecanismo para invertir en el territorio políticas de paz coherente y no son zonas de despeje, es agrupar municipios para llevar proyectos de inversión. Zonas veredales. Se mantienen las famosas zonas veredales, pero queda claro en la ley que será al final del proceso, es decir, para la dejación de armas. Gabinete para la paz. Para que todos los ministros coordinadamente definan acciones en los territorios transversales para superar las causas estructurales de la guerra. El senador Ávila advirtió que los grupos armados ilegales distintos al ELN no tendrán curules y solo se les aplicará a ellos beneficios jurídicos. Un líder ambientalista, quien fuera coordinador de la campaña del Pacto Histórico en Salgar, Antioquia, fue asesinado en las últimas horas. Según la investigación, Juan Gabriel Rueda fue intimidado por 2 hombres quienes le dispararon en varias oportunidades hasta causarle la muerte. El crimen fue denunciado por la senadora Isabel Zuleta, quien aseguró que ya habían denunciado amenazas durante la campaña en esta zona del departamento y luego fue rechazado por el presidente Gustavo Petro. Llegan a donde él se encuentra 2 personas, inclusive en pantaloneta, sin mediar palabra, lo ultiman. Huyen del lugar. El alto oficial confirmó que por disposición del alto gobierno, una comisión de la policía y la fiscalía ya se encuentra en el lugar para investigar el crimen. En el Atlántico se registró una nueva masacre. 3 jóvenes perdieron la vida. La primera división del ejército confirmó que se presentó una nueva masacre en el país. Esta se perpetró en el municipio de Soledad, en el departamento de Atlántico. 3 jóvenes fueron asesinados por sujetos que se movilizaban en moto y que les dispararon en múltiples ocasiones. Comienza el mes de octubre con esta trágica situación en Soledad, Atlántico, la masacre número 82 en el país y la 9ª este año en ese departamento. La situación en Atlántico pareciera salirse de control. La guerra por el narcotráfico toma fuerza. Por presencia sobre todo de bandas que están siendo alimentadas por carteles mayores, incluso con conexiones con carteles mexicanos, se ha vuelto un centro de tráfico. Las 3 víctimas fueron identificadas como Luis Martínez, de 41 años, Breiner Cervantes, de 20 años y José Domínguez, de 22. La Procuraduría hizo un llamado a los gobiernos locales por las 124 muertes de menores de 5 años registradas este año por causas asociadas a la desnutrición. Los casos de muertes de niños asociadas a desnutrición que más preocupan a la Procuraduría se han presentado en el Chocó con 21 casos confirmados. En La Guajira y el Cesar se han reportado 13 decesos y en Bolívar 12. Entre los muertos hay 8 migrantes. 23 gobernaciones, oficinas regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 5 alcaldías deberán dar explicaciones a la Procuraduría sobre las medidas que están adoptando para detener esta grave problemática. Para el Ministerio Público, tan solo una muerte demuestra que las políticas públicas han sido insuficientes. Y luego de conocer el informe de la Procuraduría sobre la muerte de menores de edad por desnutrición, la ministra de Salud, Carolina Corcho, dijo que esa es una cifra vergonzosa e inaceptable e insistió en que se requiere reformar el sector salud. Durante la conmemoración de los 90 años de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional, la ministra de Salud prendió las alarmas por una aterradora cifra sobre mortalidad infantil por desnutrición. Inaceptables y vergonzosas en el país por desnutrición infantil, donde estamos superando 100 muertes de niños y niñas. Con indicadores como la mortalidad infantil, la ministra les aseguró a los médicos que es necesaria la reforma a la salud. Todavía hay quienes creen que esto se compra y se vende, que es un bien tangible con el que se puede hacer negocios. Insistió en que la reforma a la salud será producto de un consenso con los diversos sectores, pero que se va a privilegiar el interés común. Nada puede ser un salto al vacío, todo tiene que tener una transición, cualquier cambio lo tiene que tener, ningún cambio es un asunto abrupto. Se espera que a finales de este mes de octubre o comienzos de noviembre se conozca el borrador de la reforma a la salud.
En un 42% aumentaron las quejas contra las EPS en Bogotá. La entidad con más reclamos es Capital Salud. Así lo revela un informe de la Personería conocido por Noticentro 1 CMI. Todo es difícil, no hay nada fácil, todo en cuanto a salud, eso está re mal. Se dispararon las quejas contra las EPS en Bogotá. En lo corrido del año han aumentado un 42%. Hemos recibido 11.300 quejas aproximadamente relacionadas con deficiencias o requerimientos en temas de salud. En el mismo periodo del año pasado recibimos 7.300. La lista negra de las EPS con más reclamos la lidera Capital Salud. Le sigue Compensar EPS, Famisanar, Nueva EPS y Sanitas. Del universo de 100% que recibimos de quejas, aproximadamente el 37% son de Capital Salud. Las EPS se rajan sobre todo en la asignación de citas médicas, así como en la oportunidad y calidad de los servicios, los exámenes diagnósticos, entrega de medicamentos y procedimientos quirúrgicos. No hay agenda, que no hay agenda para las citas. A veces 2 o 3 meses se demora. Llevo yo creo que como un año autorizando un examen, ahorita me lo volvieron a autorizar porque ya se venció la otra autorización, no hay citas. Sura fue la EPS que tuvo la más alta variación en el número de quejas, del 139% este año. Las autoridades investigan un ciberataque a las fuerzas militares de Colombia y de otros países perpetrada por una red de hackers denominada Guacamaya. Luego de confirmarse que en Chile se produjo un ciberataque que permitió la filtración de más de 400.000 comunicaciones secretas que se manejaban a través de correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto Chileno, se conoció que Colombia también resultó afectado por el ataque, pues habrían hackeado documentos con información militar de nuestro país, especialmente correos electrónicos. Ante esta situación, el Ejército Nacional se pronunció. Se tuvo conocimiento de la posible extracción de información del Comando General de las Fuerzas Militares por parte del autodenominado grupo hacktivista Guacamaya. En cuanto al contenido de los correos filtrados, estos expondrían comunicaciones entre integrantes de las Fuerzas Militares de Chile y las Fuerzas Armadas de Colombia. Se está realizando un análisis de la situación presentada, así como revisión detallada de la información expuesta, con el propósito de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en los que habría sucedido estos hechos. Una controversia pública quedó abierta por la compra de costosos elementos como sábanas, televisores y cubrelechos que se hizo para las casas privadas del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez. Las críticas surgidas desde congresistas del propio pacto histórico pusieron hoy a la Casa de Nariño a dar explicaciones sobre compras suntuosas que hizo para la casa presidencial. Por ejemplo, un televisor de 85 pulgadas por 27.499.900 pesos o plumones de plumas de ganso por 8.159.800. El director del DAPRE, Mauricio Liscano, mediante un comunicado público, dijo que estas compras obedecen a necesidades de las 4 casas de Estado y huéspedes de presidencia y vicepresidencia, que en total suman 34 habitaciones. Y dijo que esas casas fueron recibidas, por ejemplo, sin colchones. Y por eso se hace un llamado. Esta noche, el antiguo director del DAPRE, Víctor Muñoz, respondió mediante un trino. En todos los gobiernos se cambian los colchones. Las cortinas de las casas privadas sí están y lo que se hizo fue mandarlas a lavar. Las sábanas de las casas privadas están. Pueden revisar los inventarios en el área administrativa. El IDEAM alertó que esta semana será la más lluviosa del año, por lo que declaró la alerta en 13 departamentos. Según el pronóstico divulgado hoy por la directora del IDEAM, con el inicio de octubre empieza también una de las temporadas más lluviosas del año. El IDEAM informa que a partir del día de mañana se reactivarán aún más las precipitaciones. El organismo advierte que las alertas se ciernen sobre la mayor parte del territorio. Cerca de 500 municipios se encuentran en el territorio nacional entre alertas amarillas, naranjas y rojas. Para esta semana se esperan fuertes lluvias en norte de Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Boyacá, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Magdalena y La Guajira. A pesar de los fuertes ataques que hizo el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, el ministro del Interior, Alfonso Prada, defendió la reforma política. Aseguró que representará un gran avance para la democracia.
La reforma política que comenzará mañana su tránsito en la Comisión Primera del Senado tiene las siguientes bases: listas de candidatos cerradas y bloqueadas, paridad de género, financiación estatal, excepción a la doble militancia que algunos llaman transfugismo, procesos democráticos en los partidos para elegir candidatos, voto obligatorio por 2 elecciones, límite a reelección de congresistas por un máximo de 4 periodos. Para el vicepresidente Germán Vargas Lleras, se trata de una reforma política llamada a asegurar la gobernabilidad del régimen, con 0 disentimiento, mucho garrote y engañosas zanahorias. Sus planteamientos fueron respondidos en Noticentro 1 CMI por el ministro del Interior, Alfonso Prada. En general está saliendo un proyecto de buena calidad, el Congreso está haciendo su tarea y me parece que con esto mejora la democracia, se democratizan los partidos, aumenta la representatividad y la representación de la mujer y se legitima todavía mucho más la democracia. Esto si sale así, sale bien. La dirigente de la oposición, Paloma Valencia, considera que la reforma es inocua. Queda lo mismo, es intrascendente, esa reforma se puede hundir o puede pasar y más o menos todo queda igual. El voto obligatorio, que no respalda tampoco el gobierno, sería solo por 2 elecciones al Congreso y las listas cerradas serían también por tiempo limitado. El presidente del Congreso, Roy Barreras, le reveló hoy a Noticentro 1 CMI que enfrenta un cáncer de colon y que por ello debe someterse a una intervención quirúrgica, a tratamiento de radioterapia y quimioterapia. El anuncio lo hizo en el programa Entrevistas Canal 1, emitido a las 8:30 de la noche. Absoluta confianza en los médicos colombianos, seguramente salimos adelante, de manera que vamos a seguir trabajando, Gerardo. Usted es médico, senador Roy Barreras, y precisamente lo que usted tiene es cáncer de colon. ¿Eso qué necesita? ¿Quimioterapia, intervención? Discúlpeme que se lo pregunte, pero ya que tuvo la gentileza de contarlo. Se lo comparto porque presidir el Congreso de Colombia es una responsabilidad y por supuesto no podía ocurrir que de pronto el presidente del Congreso se ausente unas sesiones y la gente no sepa qué está pasando. Los médicos han previsto sesiones de quimioterapia, de radioterapia y también cirugía, que serán escalonadas de acuerdo a su criterio y que vamos a tratar de acompasar en la medida de lo posible con la responsabilidad que tenemos con los colombianos. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió sentido de fallo condenatorio contra el exmagistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, Eduardo Castellanos Rosso. Castellanos fue encontrado culpable de los delitos de cohecho y soborno en actuación penal. Quedó comprobado que el abogado del paramilitar Miguel Ángel Melchor Mejía, alias El Mellizo, le entregó $50.000 a cambio de que éste le suministrara información reservada de sus procesos. El magistrado Jorge Ibáñez de la Corte Constitucional le pidió al alto tribunal que se pronuncie sobre el término que tienen las víctimas de desaparición forzada para presentar demandas contra el Estado. El magistrado Ibáñez puso a consideración de la Corte el caso de Benjamín Artemio Arboleda, exalcalde de Río Sucio, Chocó, por la Unión Patriótica. Arboleda fue retenido por paramilitares en diciembre de 1996. Desde esa fecha no se supo más de él hasta que este año la Fiscalía identificó su cuerpo y lo entregó a sus familiares. Su cónyuge, Olga Osorio, presentó una demanda contra el Ministerio de Defensa por todo el daño sufrido, pero la justicia le ha respondido que el término para demandar vencía en 1998. A raíz de este caso, el magistrado Ibáñez pide a la Corte que se pronuncie sobre la caducidad de las acciones de reparación directa por delitos de lesa humanidad. No es admisible que si en ese momento se empezó a hacer el duelo, que las víctimas supieron cuál era el daño, se pretenda que tendrían que haber demandado en el 98. Un cinematográfico asalto se presentó en un conjunto residencial de Guaymaral, vía Rayanes, en Suba. Un robo de película se presentó en un conjunto residencial de Guaymaral, al norte de Bogotá. Delincuentes que vestían de color negro botas militares y fuertemente armados ingresaron a un conjunto residencial de casas donde realizaron un millonario robo. A pocos metros de una base antinarcóticos y de una estación de policía se cometió el robo. Habrían participado por lo menos 2 vehículos en este hurto. Por tal razón ya se está haciendo toda la revisión de cámaras del sector y con el fin de identificar e individualizar las personas que pudieron haber participado en este hecho criminal. Al menos 8 sujetos que se movilizaban en camionetas amordazaron, golpearon y atracaron a los residentes de varias casas de este exclusivo sector. Según conoció este noticiero, hasta un congresista y su escolta fueron víctimas de los delincuentes. La identidad del congresista no fue suministrada por la policía. En Bogotá, un microsueño habría sido la causa del accidente que involucró 3 buses de Transmilenio y que dejó más de 30 heridos.
Un choque múltiple en Transmilenio generó caos en la carrera 30 a la altura de la Universidad Nacional. 3 articulados se estrellaron al parecer por una falla humana. Las hipótesis son dos, manejamos hipótesis. La primera, pues una falla mecánica, o la segunda, que puede ser más factible, un microsueño presentado por este último conductor de este articulado. Más de 20 ambulancias atendieron el hecho, que dejó un saldo de 31 personas lesionadas, entre ellos 12 hombres y 19 mujeres. El bus, sí, varias personas resultaron lesionadas, algunas con heridas en la cara, en las piernas, en el cuello. Dada la magnitud de la emergencia, obreros del distrito ayudaron a rescatar y a trasladar a los heridos. El accidente paralizó por 4 horas la troncal de la carrera 30. Inició la temporada de cruceros de este año en Cartagena. Se espera la llegada de al menos 630.000 turistas. Con la llegada del barco Carnival Spirit al puerto de Cartagena, inició hoy la temporada de cruceros con la que se espera la llegada de cerca de 630.000 turistas, lo cual superaría el récord histórico de visitantes registrado en 2018-2019. Hoy vamos a tener 190 cruceros llegando en esta nueva temporada, lo que representa para la ciudad $67 millones en impacto económico. La temporada irá hasta el 16 de julio de 2023. Todos los vendedores ambulantes se benefician, tanto ellos como nosotros, las agencias. De los cruceros que llegarán, 14 lo harán por primera vez a la ciudad y 12 se quedarán una noche en el puerto. Asimismo, en 10 ocasiones de la presente temporada se darán recaladas múltiples, es decir, que en un mismo día llegará más de un barco. Brasil se prepara para una segunda vuelta de elecciones presidenciales. El presidente Jair Bolsonaro y su rival, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, tendrán que disputarse los votos de los indecisos. Pau Ramírez desde Río de Janeiro con la información. Hola compañeras, saludos desde Río de Janeiro. Efectivamente, Brasil se prepara para una intensa campaña electoral de cara a la segunda vuelta después de los resultados de ayer domingo, donde Lula da Silva cumplió, entre comillas, las expectativas, pero la gran sorpresa fue el 43% de votos que logró el actual mandatario Jair Bolsonaro. Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro se disputarán en una apasionante segunda vuelta la presidencia de Brasil, después de que ninguno de los dos lograra la mitad más uno de los votos en la primera vuelta. Lula, a quien todas las encuestas daban como claro ganador, logró el 48,39% de los votos, mientras que Bolsonaro sorprendió y obtuvo el 43,22%, resultado muy superior al que mostraban los sondeos. Nós vencemos a mentira el día de hoy, que estava o Datafolha dando aí 51% a 30 e poucos, então vencemos a mentira. Temos segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia a gente vê depois, é consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também. E tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcela da sociedade que as mudanças que porventura alguns querem pode ser pior. Eu nunca ganhei uma eleição no primeiro turno. Toda eleição que eu disputei foi no segundo turno, todas. Sabe, o que é importante é que o segundo turno é a chance de você amadurecer as tuas propostas e a tua conversa com a sociedade. É de você construir um leque de alianças, um leque de apoio, antes de você ganhar, para você mostrar para o povo o que vai acontecer, o que vai governar esse país. El resultado puso de manifiesto la gran polarización que hay en Brasil y la resiliencia de Bolsonaro, pese a la crisis económica que vive el país. La clave para el 30 de octubre, cuando se celebre la segunda vuelta, la podrían tener la tercera candidata más votada, Simone Tebet, y el cuarto, el laborista Ciro Gomes, si dan apoyo a uno de los dos candidatos, pudiendo decantar así las elecciones. Pau Ramírez desde Brasil para Noticentro 1 CMI. Pau, muchísimas gracias. Y mientras que esto sucede en Brasil, Rusia movilizó al submarino nuclear que lleva los misiles más mortíferos para la humanidad. El gobierno de Reino Unido dio marcha atrás al plan de bajar impuestos a los ricos. Estas son las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI.
La OTAN alertó de la movilización de un poderoso submarino nuclear ruso portador del arma del apocalipsis, el supertorpedo Poseidón, que tiene una capacidad para desplazarse hasta 10.000 kilómetros bajo el agua y provocar una explosión cerca de una costa para causar un tsunami radioactivo. El gobierno británico dio marcha a su polémico plan para eliminar impuestos a los más ricos del país, tras 10 días de intenso debate y críticas por esta medida que fue mal recibida por los mercados financieros, los electores e incluso en las bases del gobernante Partido Conservador. El Nobel de Medicina 2022 le fue otorgado al sueco Svante Pääbo por sus hallazgos sobre el ADN de los neandertales. El investigador de 67 años fue laureado por lograr la tarea aparentemente imposible de descifrar el código genético de homínidos extintos y la evolución humana. La investigación también estableció una disciplina científica completamente nueva, la paleogenómica. El gobierno radicó el proyecto de presupuesto general de regalías por un monto de 31,3 billones de pesos para los próximos 2 años. El proyecto de ley fue radicado este lunes por los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía ante el Congreso de la República. Los recursos serán para el desarrollo de las regiones, en especial para lo que tiene que ver con saneamiento básico, educación y salud. El monto propuesto para el bienio es de 31,3 billones de pesos, que representa un alza del 80% frente a la vigencia actual de 17,3 billones de pesos. Entre los apartes del proyecto se destaca que gran parte de los recursos se destinarán a inversión por cerca de 29 billones de pesos. Se tendrán recursos importantes para las regiones productoras en más de 7,5 billones de pesos y para los municipios de bajos recursos se garantizan partidas por 3,8 billones de pesos. También habrá recursos para la paz en 3,4 billones de pesos. La inflación en Colombia superará el 11% al cierre de septiembre, advierten los analistas. De acuerdo con la encuesta realizada por la Bolsa de Valores de Colombia y Fedesarrollo, la inflación estimada para septiembre es de 11,2% en su variación anual. De esta manera, el índice de precios al consumidor mantendrá su tendencia alcista. En agosto la inflación se ubicó en 10,8%. Ese nivel de mayores precios no se puede trasladar 100% al consumidor porque obviamente el mercado decaería. El alza en el precio del dólar también suma a una mayor inflación. Esto viene afectando al comercio considerablemente, tanto que la proporción de bienes importados que ofrece el comercio nacional de alguna manera pues ha venido manejándose de una forma más prudente. Los servicios públicos y algunos productos básicos de la canasta familiar siguen pesando. Por cuarta vez en el año, el grupo Sura cambió su junta directiva. Luis Javier Zuluaga, Pablo Londoño, Ángela María Tafur y Andrés Bernal son los nuevos integrantes patrimoniales. Sebastián Orjuela, Santiago Cuartas y Jimena Lombana fueron elegidos en calidad de independientes. En ese sentido, tanta rotación no va a tener en los directivos que vayan cada vez rotándose y llegando esa perspectiva y esa claridad frente al manejo de una compañía como la que tiene Sura o como la que tiene Nutresa, como la que tiene el Grupo Argos, en fin, todos los que conforman el GEA. La nueva junta tendría la responsabilidad de aprobar la OPA sobre Nutresa si la superfinanciera la autoriza. Entonces el hecho de una conformación de cuerpos directivos que no tengan esa identidad, que no tengan esos principios, esos valores tan claramente marcados, va a dificultar que los empleados de la compañía tengan, digamos, como esa estabilidad y esa tranquilidad. Aunque Gabriel Gilinski no logró silla en la nueva junta directiva, conservó sus 3 puestos. Colombia mejoró en el índice global de innovación gracias a la reactivación de su economía. El país ocupó el puesto 63 de las 132 economías evaluadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La mejora también se dio en América Latina, donde Colombia ascendió a la 4ª casilla. Este lunes, Bogotá empezó a subastar apartamentos, bodegas, casas y lotes, predios que fueron embargados o entregados como parte de pago por parte de los contribuyentes. Bogotá subastará un paquete de predios en desuso, apartamentos, bodegas, oficinas y lotes que quedaron en manos del distrito como parte de embargos o deudas por impuestos. Somos dueños de predios o porcentajes de predios fuera de Bogotá y que no le están sirviendo a la ciudad y que lo que está generando es una carga económica para el distrito. Cualquier ciudadano podrá participar en la subasta. En la página portal inmobiliario podrá consultar el valor, las características y las condiciones para la compra del predio.
Para poder ofertar más bien en esta subasta que se va a hacer, pues deben consignar el 20% del valor que está y pues si no es asignado ese valor va a ser regresado a las personas. Mantener estos inmuebles privados le cuesta a la ciudad más de 300 millones de pesos mensuales, por lo que la idea es vender más de 40. Los primeros 6 predios están avaluados en 1.000 millones de pesos. La Federación de Cafeteros reportó una caída del 10% en la producción de café al cierre del mes de septiembre. De acuerdo con la agremiación, en lo corrido del año, la producción bajó a 834.000 sacos debido a los impactos del invierno en las regiones productoras del país. Las exportaciones también cayeron un 6%. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,52% a 1.156 puntos. La acción de Cemex fue la que más subió, con una valorización de 58,70% a 4.745 pesos. La acción de BHI fue la que más bajó, con una pérdida de 5,08% a 183 pesos. La acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 13.000 millones de pesos, con una variación positiva de 5,11% a 2.180 pesos. Las exportaciones colombianas aumentaron 32,2% en el último año. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.545 pesos con 66 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.330 pesos y la venden en 4.380 pesos. Un euro cuesta 4.450 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.15. El azúcar se transó en 17,44 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $83.31. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $88.66. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.180 pesos.